Hola, buen día. Conecto para poder hablar sobre lo que había comentado la vez pasada que iba a profundizar, que es esto que me llegó a entender el origen del miedo. Así que primero aclarar un poquitito que el miedo, tenemos dos tipos de miedo básicos, básicamente. Por un lado está el miedo que viene desde el cuerpo biológico y que es un miedo adaptativo. Ese miedo adaptativo es para proteger el biológico, protegerlo de amenazas externas que pueden, ¿verdad?, perjudicar o comprometer la sobrevivencia de nuestro templo humano, ya que tiene un cierto funcionamiento, ¿cierto? Y tenemos un miedo adquirido o aprendido. Ese miedo adquirido o aprendido es del que yo voy a hablar. Y desde la información de la entender en profundidad respecto del inconsciente y las emociones que lo ha explicado el maestro Xuan Dan Maruk, es que les recomiendo a quienes no han escuchado sobre esta información que profundicen para poder comprender cómo hacer más sencillo el tránsito y el trabajo para poder llegar a esto, que es muy interesante, porque una vez que comprendes este miedo aprendido, por lo menos a mí me sirvió y por eso estoy haciendo este vivo ahora, porque quiero como poder ponerlo ahora en palabras, porque durante la semana empecé a tener mucha más claridad y está muy interesante, porque en lo que consiste este miedo aprendido es que surge y nace a partir de este miedo biológico, o sea, nosotros tratamos de protegernos a nosotros porque sentimos la sensación de muerte. Bueno, entonces este miedo aprendido es del que yo voy a profundizar ahora y que lo voy a ir explicando. Hice unos dibujos muy burdos, a mí me gusta dibujar en hojas negras, ¿ya? Y vamos a poder ver, ahora cuando dé vuelta la cámara, voy a tratar de mostrar y de explicar. Entonces, origen del miedo. Al inicio cuando nosotros nacemos y somos unos niños, ¿cierto? Nosotros tenemos una conexión con nuestro ser elevado. Entonces, por eso nos viene esto de que no nos sentimos solos, tenemos mucha confianza ante la vida y estamos conectados. Entonces, estamos conectados con el elevado y todo lo que nosotros hacemos y somos es el ser. Eso es cuando nosotros somos niños. ¿Qué es lo que pasa? Luego nosotros experimentamos el relacionarnos con el ambiente, ¿ya? Y ahí nos encontramos con los primeros límites. Por eso es que pongo como esta manito. Los primeros no. Lo primero que le pasa al niño, ¿verdad?, es que empieza a aprender esto del límite, empieza a aprender el no. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Enfrenta este límite y el niño duele. ¿Por qué? Porque cuando somos pequeños solamente vivimos el presente, el aquí y ahora, y como todavía no tenemos muy desarrollados los lóbulos frontales y prefrontales, no tenemos el razonamiento de comprender, no tenemos la capacidad cuando somos muy pequeños de ver otras variables que van más allá de la vivencia del aquí y ahora, del presente. Entonces no somos tampoco capaces de ver que tal vez ese límite era una protección. Y nosotros queremos derribar ese límite, porque cuando somos niños, cuando somos muy pequeños, no entendemos que el límite puede llegar a existir por algo o no entendemos tampoco que eso no corresponde a un límite, sino que es la expresión de Dios, digamos, Dios expresándose. Recordemos que cuando Dios se expresa, ¿verdad?, y cuando nosotros nos expresamos tenemos periodos de inicio, de inhalación, ¿verdad?, de sostener, de gestar y luego de manifestarse y expandir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este niño todavía tiene ciertas experiencias de vida que le hacen establecer ciertas creencias. Aquí es cuando se imagina que tiene cierto nivel de control, porque vuelve a experimentar el límite y hace algo. Y al momento de hacer algo, siente que logra liberarse de ese límite. Y aquí viene el tema, que de alguna forma enfrenta este límite y cree que soluciona,
que este ser soluciona algo al haber enfrentado ese límite y de alguna forma cree haberlo deshecho. Entonces tiene cierto nivel de ilusión de control. Recordemos que es un niño, entonces empieza con esta causa-efecto y establece, luego de que esto se repite varias veces, establece una creencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esta creencia? Que este ser piensa que logró algo, entonces genera una armadura, y esa armadura es el ego, constituye el ego. Entonces esa armadura lo hace ser más fuerte para poder enfrentar una y otra vez ese límite que creyó haber sido capaz de disolverlo. Entonces, esto no es que se corte la comunicación con el elevado, la comunicación con el elevado se queda siempre. Lo que pasa es que aquí empieza a haber una interferencia, un cierto nivel de ruido. Y aquí es muchas veces que empieza el ser humano inteligente, empieza a ser mucho más mental, genera esta armadura desde distintas creencias y por eso es que se arma un personaje. Un personaje que él cree logra afectar al medio. Entonces esta armadura, en cierta forma, este niño se cree completamente que logra liberar del límite. Entonces esto continúa. ¿Qué es lo que pasa? Y aquí viene el tema de la gran frustración infantil. Nuevamente nosotros nos enfrentamos, ¿verdad?, al límite con nuestra armadura y es bien interesante porque enfrento con la armadura y el límite existe de todas formas. Y aquí viene la cosa interesante, porque nosotros seguimos siendo niños y seguimos siendo estos infantes hasta que empezamos a hacer el trabajo de conciencia. Porque resulta ser que una y otra vez enfrentamos el límite y a pesar de que tenemos este personaje, este ego, esta armadura, nos volvemos a enfrentar al límite y no tenemos el resultado que alguna vez tuvimos, ¿cierto? Como podemos recordar, ¿verdad? Alguna vez tuvimos este resultado en donde creímos que habíamos sobrepasado ese límite. Y resulta ser que luego de que nos pusimos esta armadura y que llegamos a enfrentar nuevamente el límite, nos damos cuenta de que el límite no se va. Y ahí viene la frustración. Es por eso que duelo, o sea, el dolor y ese miedo de que a pesar de la armadura no estoy logrando las cosas, bueno, es la que se genera por la desconexión. Más que desconexión, ojo, en la interferencia con el elevado. Porque este personaje que yo creé, este ego, es el que me interfiere la comunicación con el elevado. ¿Ya? Entonces, al ser inconsciente de cuáles son los límites y qué es lo que me están queriendo mostrar, porque recordemos que cuando somos niños tenemos, como les decía, un funcionamiento muy causa-efecto con el medio que tenemos alrededor. Entonces no vemos lo que realmente está pasando acá. Entonces cuando soy inconsciente de esto, duelo, ¿ya? Creo que viene por poco poder personal, ¿ya? Y este poder personal es porque aprendí sobre los 4 perros guardianes, o sea, yo armé una estructura de personalidad y una armadura porque estoy intentando sostener los 4 perros guardianes, o sea, estoy tratando de protegerme de seres oscuros, estoy tratando de controlar el medio para obtener dinero, para obtener poder o para convencer a todos alrededor, ¿verdad?, de que yo soy el que sabe. Y eso me genera un montón de dolor porque no estoy entendiendo cómo funciona realmente la realidad. No estoy entendiendo de que realmente alguien siempre me ha guiado. Yo no estoy siendo capaz de interpretar lo que me dice mi elevado. Entonces ahí viene el tema de esa sensación de que estoy solo frente al mundo. Estoy solo frente al mundo. Y ahí empiezo a experimentar el miedo. ¿Cuándo me doy cuenta que este es un miedo que no existe? Cuando tengo la valentía, porque ojo, esto me protegió, por mucho tiempo me protegió de los límites. Entonces yo me convencí de que este personaje era el que me protegía. Entonces por eso es lo que viene acá de que tengo que ser tremendamente valiente
para sacarme esa armadura, mirarla de frente, sacarla, y este terror a soltar la armadura porque creo que me salvó. Entonces ahí viene el miedo de enfrentarme yo al desnudo, a estos límites que se me habían presentado. Entonces yo ya no tengo la armadura, me la retiro y eso me genera un terror, porque me estoy enfrentando a mi inconsciente. Y cuando empiezo a hacer el trabajo del inconsciente, de las emociones, soy capaz, tengo esa capacidad de poder comprender y disminuir ese dolor. Y de esa manera, al dejar el ego atrás, yo supero esto y vuelvo a tener una conexión con mi elevado. Vuelvo al origen, vuelvo a ser guiado, vuelvo a ser. Pero para poder hacer esto hay que tener una tremenda valentía, porque se siente un miedo enorme pensando que al sacar este personaje yo me expongo, porque vuelvo a sentir desde el biológico que estoy dejándome al desnudo a enfrentar estos límites. Entonces, si yo enfrento al desnudo los límites, creo y siento, porque el cuerpo biológico vuelve a expresarse de la misma forma que el miedo adaptativo, y creo que me estoy exponiendo a algo que puede hacerle daño a mi biológico. Sin embargo, si yo traspaso esto y tengo la valentía, me doy cuenta y empiezo a comprender que el elevado es el que me está guiando todo el tiempo y el que no va a permitir por nada que yo corra riesgos. Entonces, de esa manera es que llegué como a observar que el miedo es esta barrera por esta armadura que se creó, ya, frente a este personaje. Este personaje me bloquea la visión de lo que tengo al frente, que es una O, es un cero, es un infinito. Entonces la I, que correspondería al humano, digamos a la persona, ¿verdad? Trata de mirar más allá, pero no es capaz de ver más allá. Por eso el miedo surge desde un inconsciente, porque es una persona que no logra ver ese límite, no ve el límite, no lo puede ver. Y esto es lo lindo, que esta D, yo la veía como que se desmaya. Cuando somos capaces de ver este inconsciente, somos capaces de verlo, esta D se desmaya y se transforma en una palabra que es mi ego. Entonces paso del miedo a observar mi ego, y cuando veo el ego y soy capaz de botarlo, voy a probabilidades infinitas, porque he recuperado la información que mi elevado me entrega para ser guiado. Y puedo de esa manera enfrentarme al mundo de manera desnuda, porque no estoy solo. Y entiendo que no soy yo el que mueve la realidad, sino que hay una guía mucho más sabia, con un nivel de conciencia mucho más alto y con las probabilidades infinitas que yo no soy capaz de ver. Entonces, este miedo adquirido, aprendido, es el miedo, ¿cierto?, de esta persona que no logra ver por esta barrera, y cuando soy capaz de ver la barrera, esto cae, veo el ego y soy capaz de yo verme a mí mismo como yo era este personaje, y luego sacándome al personaje de encima y repitiendo esta acción de sacarme el personaje de encima, soy capaz de actuar al desnudo siendo yo mismo. Entonces, de esa manera, por repetición, adquiero mayor confianza, voy disminuyendo las sensaciones aprendidas por este ego que me sostenía, y de esa forma, poco a poco, mi biológico deja de sentirse amenazado y es capaz de comprender con mucha más claridad cuáles son las señales que me están mostrando. De esa forma, finalmente llegamos a, haciendo un resumen, tenemos el miedo adaptativo, ¿cierto? Perdón, que está como manchada la hoja. Tengo el miedo adaptativo, ¿verdad? Que este es el que cuidaba el biológico.
a partir de estas sensaciones físicas es que el miedo adaptativo, ¿cierto?, es el que vuelve a experimentar lo del biológico, pero que al final del día es una generalización emocional, porque me está tratando de hablar mi cristal, diciéndome, oye, esto que estás experimentando y mostrando, no eres tú, no es la esencia. ¿Ya? Y por lo mismo, cuando soy capaz de ver mi ego, eso lo veo en conciencia. Y de esa forma es que podemos ver con el cuadrito del biológico, el emocional y la conciencia, ¿cierto? Veo que el biológico siente esta sensación de miedo por supervivencia, porque es necesario el miedo para cuidar el templo físico. Yo no voy a llegar a encontrarme, ¿verdad?, frente a un león y ir a exponerme entendiendo que el león podría llegar a matarme. Entonces está bien que exista la sobrevivencia. Sin embargo, cuando yo empiezo a armarme esta armadura, sabemos, ¿verdad?, que la forma en que se comunica el cristal con nosotros es a través del emocional. Entonces nosotros, desde el emocional biológico, o sea, las emociones empiezan a hablar cuando yo tengo la armadura y ese miedo se extrapola a las mismas sensaciones de sobrevivencia. Sin embargo, lo que me están pidiendo es que rompa con esta estructura de ego que yo tenía. Y cuando recién soy capaz de ver que ese temor de sobrevivencia por dejar esta armadura es porque tengo un gran ego y soy capaz de verlo, ahí yo estoy elevando conciencia, estoy en el nivel de conciencia. Y recién ahí se libera un nivel energético que me hace subir a otro nivel. Y eso impacta a nivel biológico y por eso es que las sensaciones de temor van disminuyendo. Entonces, por eso es importante la repetición. Yo tengo que repetir este trabajo de observar lo que mi cristal me está tratando de mostrar, que es rompe la estructura, rompe con el ego, mira lo que tienes ahí. Lo vuelvo a decir una y otra vez. Por eso yo vuelvo a experimentar el miedo, porque no quiero exponer a mi cuerpo físico. Y cuando hago el trabajo del inconsciente desde las emociones y veo mi ego, sube el nivel de conciencia, se libera la energía y volvemos otra vez. Entonces, por eso es tan importante para volver a liberarnos, para volver al inicio de lo que nosotros éramos, una conexión con el elevado, al desnudo, entendiendo con valor, con confianza de que nada va a pasar porque nunca controlamos nada. Desde el inicio nunca habíamos controlado nada. ¡Ay, qué hermoso! Bueno, no sé si se entendió. Para mí estaba como demasiado claro. Fue como una información que llegó así como ¡pah!, como de sopetón. Traté como de esquematizarla, pero la encontré fantástica. Porque a partir de esto, también de que explicaba entonces durante la semana, se fue ampliando. Porque cuando explicaba esto, el maestro Xuan, de que la forma que tiene el cristal de comunicarse con el biológico es desde la biología, o sea que la emoción impacta a nivel biológico y eso genera una serie de sensaciones corporales y todo, es que claro, el miedo que inicialmente era adaptativo para sobrevivir, el cristal lo que está tratando de hacer es de decir, oye, este no eres tú, sal de ahí. Pero a mí me ahoga, me da miedo, me da terror sacarme la armadura y el personaje, porque nuevamente creo que me voy a morir. Si esa es la sensación, por eso cuesta tanto, porque se activa este biológico con esta señal adaptativa de alerta de, oye, no, acuérdate que alguna vez tú pudiste hacer esto. Y se lo creyó, el niño se lo creyó. El niño pequeño no ha desarrollado todavía su masa encefálica por completo, entonces los recuerdos que nosotros grabamos son incompletos.
Son incompletos porque no tenemos todavía la capacidad del razonamiento. Sin embargo, en la medida que vamos creciendo, si continuamos en el inconsciente repitiendo una y otra vez sin saber el origen de esa repetición, nosotros nos encontramos inmersos en un loop constante del que no podemos salir. Y nunca vamos a poder salir si no tenemos la valentía de decir, pero es que muriendo de miedo, pero yo voy a dar ese paso y voy a saltar. Voy a saltar, aunque no tenga el salvavidas, voy a saltar porque yo sé que tengo que hacerlo. Sé que algo va a ocurrir. Y por eso lo que les comentaba en el vivo anterior que hice, de que yo estaba pero muerta de miedo porque no conocía el camino. Y como no conocía el camino, yo no podía utilizar mi personaje. Y como no podía ocupar mi personaje, yo no tengo las herramientas, o creo no tener las herramientas, porque lo armé tan bien, tan bonito, tiene tantas aristas, tiene tantas herramientas para enfrentar el mundo conocido que yo he explorado, que esto de ir a lo desconocido me complica, o sea, y cada vez menos, porque me he enfrentado cada vez más, una y otra vez, por repetición, lo he intentado una y otra vez, y de a poco la sensación de miedo va bajando. Es por eso que la invitación es a no tengan miedo, o sea, cuando experimenten el miedo, sosténganlo y hagan el trabajo del inconsciente con valentía, con mucho valor. ¿Por qué? Porque sí, da miedo, y uno cree que se va a morir. Pero confía en mí, no te mueres. Y no solamente no te mueres, descubres que puedes hacerlo distinto. Y aprendes cosas nuevas. Y afinas tu conexión con una energía que de niño la tenías muy fluida y que de repente algo pasó. Porque te creíste que las circunstancias que se presentaban alrededor no tenían un porqué, sino que eran como en cierta forma un ataque y que estaba en tus manos superar ese ataque. Más que sentirte atacado, comprende por qué vienen. Todas esas situaciones vienen para mostrarte algo y para entender que puedes elevar conciencia y que tienes otro personaje. Hay personajes múltiples que no somos capaces de ver. Y en la medida que los vamos observando, vamos transitando y somos capaces de dejarlos de lado, más valentía tenemos para enfrentar el siguiente desafío, sabiendo, recordando que tenemos una conexión que nunca se ha cortado. Nunca se ha cortado y que nos da las infinitas posibilidades para poder enfrentar absolutamente cualquier situación en cualquier momento. Muchos cariños. Seguimos con valentía en el trabajo de salir del inconsciente no para evolucionar, porque la evolución ocurre de por sí, es para dejar de sufrir, para entender que lo que está afuera nos viene a mostrar algo. Es fascinante. Mucho cariño.